Saludos y bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Tetuán. Hoy estamos aquí con un invitado de excepción, de lujo, nuestro querido profesor José Martínez Delgado. Es catedrático de Estudios Hebreos en la Universidad de Granada. Él es un buen conocedor de Tetuán, estuvo aquí viviendo más de 2 años, hace ya también algunos años de esto. La ciudad ha cambiado mucho desde entonces. Sí. Pero te hemos traído porque justo hemos inaugurado una exposición realmente interesante que animo a todos los que nos siguen a poder visitar esta exposición o a seguir el vídeo que también tenemos en nuestro canal sobre esa exposición. Una exposición que el propio autor, el propio comisario, ha titulado La Edad de Oro de los Judíos en Al-Ándalus. Esto es algo que llevas casi dentro de ti, ¿no? Buscar la huella de los judíos y de los musulmanes en la España medieval. Yo creo que es una labor la que estás haciendo interesantísima. De hecho, tu currículum vitae te ha llevado por universidades como la de Harvard, la de Cambridge, y ahora estás desarrollando tu labor desde hace más de 20 años en la Universidad de Granada. Y toda esa información que tienes en tu cabeza, pues hay que plasmarla de alguna manera. Y has tenido a bien montar una exposición que has titulado así, La Edad de Oro de los Judíos de Al-Ándalus. Cuéntame, ¿cómo es esa aventura? ¿Cómo llegan los judíos a este entorno, a este Al-Ándalus que todos conocemos de alguna manera, pero que tú has centrado en la huella del pueblo judío en esta época? Bueno, los judíos llevaban tantos siglos en la península que ellos ya ni siquiera recordaban cuándo habían llegado. Y cuando comentaban la Biblia, discutían si esa sefarat que aparece en la Biblia, bueno, eso no lo discutían, ellos estaban totalmente convencidos de que eran ellos, ¿no? Ajá. Pero no sabían si habían llegado con la destrucción del primer templo, que es poco probable, o con la del segundo, que era lo que pensaba la mayoría, en el 70 después de Cristo, o con la destrucción del templo por los romanos. Es decir, que llevaban aquí, de hecho la arqueología ha confirmado por todo el litoral lápidas judías, de enterramientos judíos, y entonces llevaban aquí desde época romana, ¿no? Es muy poca la información que tenemos sobre ellos, tenían que ser ricos porque si tenían dinero para una lápida, por lo menos esa familia era rica, ¿no? Esto también es un aspecto muy importante. Cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando de las clases altas. De las bajas no sabemos absolutamente nada, ni cómo vivían, ni cómo... No nos llega esa información. Sabemos cuántas almas hay porque tenemos listas de recuentos de almas en el Cairo, y les dan limosna, pero no sabemos nada sobre esa clase. Entonces, los judíos están aquí en la península, aparecen en el concilio de Elvira, por lo que su presencia era ya importante en el siglo III o IV, por lo menos en la zona de Granada, y luego con los godos, pues una vez se convierte Recadero, eso se convierte en un auténtico infierno, y lo volvemos a encontrar cuando llegan los musulmanes en el 711, que dice el Ahbar Majmua que cuando los encontraban, los iban reuniendo y anexionándolos a la muralla, es decir, como creando arrabales, ¿no? Que esto también sería importante, cómo se van configurando esas juderías, ¿no? Y cómo conforme van conquistando ciudades están ya cambiando la propia fisonomía de las urbes, ¿no? Al crearle un barrio para los judíos. Y luego ya, pues, de repente aparecen en el califato en todo su esplendor, como si hubiesen estado ahí. Hombre, es un proceso más largo y más complejo, pero a vista de pájaro emergen de repente como si hubiese sido exactamente un gusano de seda que sale del capullo de repente en todo su esplendor. Durante la dinastía Omeya, que fue una dinastía larga, ¿no? De casi 300 años, sí, ¿no? Digamos,
¿Ahí pudieron tener una convivencia normal los judíos y los musulmanes durante este reinado? Sí, sí, porque aparte la dinastía omeya siempre había tenido lazos y presencia judía en sus alcázares en Damasco, y buenas relaciones. Pero una vez aquí, el Islam tiene un pacto con esos pueblos monoteístas que aparecen en el Corán, lo que se llama Ahl al-Dhimma, la gente de la Dhimma, la gente que no es musulmana, pero que aparece en el Corán porque han recibido la revelación divina en algún momento, ¿no? Y son los cristianos y los judíos. Se adhieren a un pacto social que conlleva un pago de tasas, y eso permite total libertad jurídica, religiosa, tienen sus propios tribunales y no... De hecho, cuando tienen que acudir porque no son capaces de resolverlo a la autoridad islámica, es como un fracaso de la comunidad. Y eso se paga incluso con un jerem, con una excomunión temporal. En fin, pero sí, era el propio sistema permitía la convivencia. Luego ya el grado de integración de ellos en la cultura pues también hizo mucho, ¿no? Lo que hicieron los omeyas por arabizar la península desde la época de Abderramán II pues son una labor cultural inmensa, y ellos se dieron cuenta que, al igual que muchos cristianos y muladíes que se iban convirtiendo al Islam en masa, porque se daban cuenta que era una cultura... que aquello era imparable, claro. O sea, uno no se puede resistir a los tiempos que corren, ¿no? Yo lo explico siempre desde los móviles, ¿no? En fin, los móviles eran un aparato que hace 20, 15 años incluso no teníamos. Hoy es impensable vivir sin un móvil, no eres persona si no tienes un teléfono móvil, ¿no? Pues es más o menos igual, ¿no? Eso fue un proceso donde todo el mundo se arabizó. Y la vida de las comunidades judías se van complicando después de los omeya poco a poco, ¿no? Es decir, pasamos a los reinos de taifas, luego a los almorávides, y ya con los almohades es cuando ya realmente se les complica, ¿no?, la existencia. Todo esto es lo que podemos ir viendo poco a poco en tu exposición, ¿no?, en la exposición. Cuéntame ese paso por la España musulmana en la que está presente el judaísmo, ¿no? ¿Cómo se va estas comunidades desarrollando y qué personajes, ¿no?, es decir, más importantes en este momento, los que sin duda alguna van a florecer y luego van a decaer por persecución también, ¿no?, religiosa? Sí, dentro del Islam, vaya. La gran figura central yo creo que es el judío cortesano. El judío que trabaja en la corte, él es el que consigue representar a su comunidad ante la autoridad regente, el que se encarga de arabizar a su comunidad, al que se le dan recursos y medios para poder hacerlo, traer sabios. En fin, aquí se va configurando, fue de vértigo bajo el reinado de Abderramán III, Hasdai Ben Shaprut, con 3 o 4 personas, con un equipo muy reducido, pues consiguió sentar los pilares de lo que luego va a ser como la marca de identidad del judaísmo andalusí hasta hoy, ¿no?, que es su conocimiento en lingüística, su poesía y su codificación de la ley judía. Y eso se hace en 20 años en Córdoba, y se planta una semilla que al caer el califato y repartirse toda la sabiduría en fin, no dejó de ser un exilio, ¿no?, y refugiados que iban huyendo de la guerra en Córdoba, pero iban cargados de ciencia, y esas pequeñas cortes que iban apareciendo querían emular a la antigua Córdoba califal, y allí pues, intelectualmente se pudo evolucionar. Era un momento malísimo, las cartas que hay en la exposición nos muestran lo mal que las familias lo están pasando, la emigración constante, las pestes, los rehenes que hay que rescatarlos. Pero con todo eso, ellos consiguieron en ese momento alcanzar su siglo de oro cultural e intelectualmente. Entonces es al mal tiempo buena cara en toda regla, pero como no se ha visto en otro contexto. Le pasó también a los musulmanes. La época de Taifa es un periodo también muy productivo, ¿no?, que nos ha dejado obras importantísimas. Pero luego ya sí, con la llegada de los almohades, porque bajo los almorávides
aguantan esa circunstancia. Pero hay deportaciones, por supuesto, por Moshe Ben Ezra, se lo llevan de Granada al norte, ¿no? No sabemos exactamente por qué, si a repoblar o a qué. Pero luego ya con los almohades es cuando llega el golpe final, las comunidades se tienen que ir, muchos van a decidir irse hacia el norte del Mediterráneo, Provenza, Italia, y van a ser auténticos divulgadores, van a llevar todo el legado judeo-andalusí en hebreo a esas comunidades, les van a enseñar hebreo, les van a enseñar a escribir poesía, van a adaptar esa métrica a una fonética romance, y es la poesía que se escribe hasta hoy, hasta el siglo XVIII, perdón, yo es que se me olvida que estoy en el XXI a veces. Y en fin, son un grupo muy importante. Otro también no acepta vivir entre cristianos, son árabes, no se ven, y prefieren irse hacia el norte de África y Egipto. Y allí van a ser muy famosos, y allí está el caso más, yo creo, el colmo del judaísmo andalusí, que es Maimónides. Una persona que se formó en Córdoba con todos los recursos porque era hijo del juez, y en fin, con una vida complicada, pero de una sabiduría increíble y siempre ocupado pensando, quizá para no pensar en sus problemas personales, ¿no? Y encontrando esa vía. Luego hubo otro pobre grupo que no tuvo a dónde irse y se quedó aquí en la península ibérica y se fusionó con los judíos de los reinos del norte y formaron un grupo nuevo que, aunque claramente eran bilingües, terminaron optando por la lengua de prestigio, que era el castellano, y que son los expulsados en masa en 1492 y que hasta el día de hoy, pues junto con la llegada de Colón y la salida de los judíos, pues cuando podemos decir que nace el español, ¿no? Ya como distingo del castellano, ¿no? Porque ya aparecen variedades diferentes, y esto es algo que también como lingüistas les tenemos que estar profundamente agradecidos, porque además el sefardí que ellos conservan es una lengua preciosa. Pero sí es verdad que esta exposición termina con la llegada de los almohades, porque yo he querido empezar también ya a distinguir grupos y a entender que eran contextos diferentes y que se empiece a diferenciar a un colectivo de otro, porque históricamente no es justo. Por ejemplo, el tratamiento que algunos académicos tienen hacia el mundo andalusí, ¿no? En fin, el simple hecho de escribir la palabra con un guión, ya la están excluyendo del léxico, ¿no? Es como un préstamo, te vienen con excusas banales, en fin, hay que buscar en qué momento se le puso ese guión, ¿no? Ahora que está tan de moda la evaluación histórica, según el contexto, ¿no? De las palabras. Y es importante, es una palabra que hay que quitárselo como cualquier topónimo o cualquier nombre español que empieza por al y no tiene guión, o cualquier nombre, ¿no? Como Almohada, Almudena, en fin, son cosas que a nadie se le ocurre ponerle el guión. Ni en Instagram la gente joven se lo pone, o sea, quiero decir, porque esta palabra tiene que estar marcada, ¿no? Creo que también es importante. Porque me ha llamado mucho la atención ver en la exposición que terminas con Maimónides como, digamos, el último representante de ese judaísmo andalusí, quizás, o al menos la figura más trascendente con el que ya entramos en otra época diferente, ¿no? Sí, Maimónides para mí es el fruto de 200 años de trabajo. Hay más trabajo detrás, pero empiezan en el califato alrededor del 950, 940, cuando ellos empiezan, y empiezan fuerte, empiezan escribiéndole cartas en hebreo a los emperadores de Bizancio. O sea, que no vayas a creer que empezaron escribiendo poemitas, no, ellos se sentían con la... Esto es también importante, ¿no? Con qué autoridad se sentía el judío cortesano que trabajaba en Medina Zahara para poder dirigirse en primera persona a los emperadores de Bizancio, tanto a él como a ella, y en hebreo. O sea, era como él se consideraba un diplomático de altísimo rango, porque, vamos, tú sabes más de protocolo que yo, no sé... ¿Quién se puede dirigir al rey y a la reina de España? Sí, además en su idioma tan tranquilamente, sí, ¿no? Y búscate un traductor para ver qué te he puesto. En fin, empiezan fuerte, ¿no?
Pero Maimónides esto es muchísimo más fuerte que todo eso, porque hoy no se puede entender el judaísmo sin Maimónides, ¿no? De hecho, en su tumba, allí en Tiberíades, lo que dicen que su tumba tiene allí escrito que entre Moisés y Moisés no hay más Moisés. Que entre el Moisés del monte Sinaí y Moisés Maimónides no busquen más judíos que saben Moisés, porque claro, esos dos son... Y sí, después de Maimónides ya no podía haber... Vamos, hay por supuesto más gente que mantiene la tradición. Empieza un periodo por todo el Mediterráneo, como habían ido por el norte y por el sur, tras el periodo este de difusión, empieza un periodo de asimilación. Y es que es muy curioso porque empiezas a encontrar obras que a lo mejor están escritas en otro país, en Egipto o en Italia, pero están ya impregnadas del método andalusí. Claro. Hasta el punto de que si están en hebreo, lo primero que piensas es que es una traducción de un texto andalusí, y si lo encuentras en árabe, crees que es un texto original andalusí, hasta que entras dentro del texto y ves que no. Y esto es muy importante porque también llevan su forma de hacer ciencia. No solo al mundo árabe, sino, como hicieron todos los andalusíes, sino también a toda Europa, antes incluso de la llegada de los traductores de Toledo y todo esto. Y es bastante interesante. Oye, hay algo también importante, tú eres cordobés y has dedicado una parte de la exposición a Lucena. Sí. Y creo que nuestra audiencia debe saber esa ciudad tan maravillosa, lo que supuso para el judaísmo, ¿no? Cuéntanos. Bueno, Lucena es una ciudad que es donde encontramos al primer sabio en el siglo IX, al primer sabio judío que llegó a las academias de Babilonia incluso. Y ahí había actividad, es decir, que una persona no se pudo formar allí sola, de repente, hasta el punto de nacer en un pueblo de la Subbética y llegar a ser jefe en las academias de Babilonia, ¿no? Es decir, él tenía que tener allí algo, allí tenía que haber libros, allí tenía que haber maestros, no sabemos lo que había, ¿no? Estamos hablando del siglo IX, en una localidad de la Subbética, entonces no sabemos lo que pasaba realmente en Córdoba, por ejemplo, que era la capital del reino, ¿no? Y es bastante interesante ver cómo a partir ya del siglo X, supongo que con la llegada de muchos cordobeses que huirían de la caída del califato, se empieza a formar ahí un núcleo considerable. Tenemos ya una serie de textos legales que son muy bonitos, que están traducidos al castellano. Además, el Ayuntamiento de Lucena se lo encargó a Ramón Madalena, María José Cano y Tania García, y los tradujeron porque son textos muy difíciles, y son unos textos legales que son textos del día a día, que tenían allí los notarios para cuando había un problema. Esto es como si yo alquilo un piso y le digo, pues quiero un contrato de alquiler, y me dice, pues bájate uno de internet, ¿no? Pues esto es eso, ¿no? Y son de un interés tremendo porque sobre todo los casos de los divorcios, las cosas que aprendes sobre ellos, y están datados en 1021, que todavía ni siquiera es el esplendor, entre 1021 y 1025, ni siquiera es todavía el esplendor de la ciudad. La ciudad, una vez ya cae Córdoba, sí que empieza a emerger como centro intelectual, pero es durante todo el periodo taifa y sobre todo almorávide, cuando se va a configurar como el mayor centro del judaísmo internacional, ¿no? Donde tienes que venir a estudiar con los grandes maestros, porque ellos son los conservadores de la tradición que recibió Moisés en el Sinaí. Ellos, pues claro, aquí era todo ponerse medallas, ¿no? Es que de todas las comunidades judías que había en el mundo, los que salían en la Biblia eran ellos. Es decir, ellos son los que están en el libro de Abdías, ¿no? Los de Sefarad, los de Sarfat también, que es Francia, pero ya no es lo mismo, porque dice que los de Sefarad son los de Jerusalén. Entonces eso para ellos, en un contexto tribal como el islámico, pues era muy importante tener un linaje que los vinculaba con la tribu más prestigiosa. La de Judá, ¿no? Sí, la de Judá, que es la davídica, la que puede tener acceso al trono. Y, en fin, era una serie de características que los hacía especiales, y no solo que ellos se sintieran especiales, sino que incluso un egipcio no tenía ningún complejo en reconocer esto y explicar que por eso eran maestros en lengua hebrea, porque descendían de los de la pata de Jerusalén. Oye, escuchándote, yo creo que disfrutas muchísimo con todos los documentos que vas encontrando. Tú te dedicas a buscar documentos antiguos, traducirlos e investigar sobre ello y su entorno, ¿no? ¿En qué estás ahora? Bueno,
En realidad no los busco, me buscan ellos a mí. Ajá, vamos a ver. Bien. Todos estos, en Cambridge, por ejemplo, o en la colección Ficovich de San Petersburgo, que son los dos grandes compartimentos donde yo me paso la vida, ahora en mi casa, porque está todo online, ya gracias a Dios prácticamente todo. Ya no hay que irse a las bibliotecas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú llegabas a Cambridge, tú pedías un manuscrito que tú querías ver de lo que tú estabas trabajando, y entonces ellos te daban una carpeta enorme donde había, pues a lo mejor 80 manuscritos más, ¿no? Todos metidos en sus plásticos, todo muy bien ordenado. Y claro, yo soy persona, pues como decía Cervantes, ¿no? Cuando decía que iba por la calle y tenía que ir leyendo los papeles, pues claro, yo abro una carpeta de esas y de repente, ¡bum!, te metes ahí en la Edad Media de verdad, porque eso no es ni trampa ni cartón, eso es la Edad Media de verdad, y claro, los tienes que mirar todos. Yo por lo menos no lo puedo evitar, ya que ha venido a mí, y ahí es donde los encuentras, las cosas estas que aparecen a veces tan locas, ¿no? A veces también son preguntas de compañeros, somos muy poquitos, y entonces a veces un compañero, oye, ¿tú entiendes lo que pone aquí? Y le dices, sí, yo creo que dice esto, ¿no? Y ya le preguntas si qué es esto, y te dice que es tal, y te gusta, y te va abriendo un campo nuevo. Yo en lo que estoy es mis orígenes de siempre. Mi carrera era sórdida y aburrida, y sigue siéndolo. Yo me dedico al pensamiento lingüístico judeo-árabe de los judíos de Al-Ándalus. Es decir, cómo ellos estudiaron su lengua, la revitalizaron, y ahora lo que estoy terminando ya por fin es la edición y traducción en inglés del libro de Hayuch, que fue el autor que reconstruyó el hebreo, aplicando las teorías de la morfonología árabe, y lo hizo en Córdoba, en el califato de Al-Hakam II, creo, o de Abderramán III, creo más bien que Al-Hakam II, quizás finales del mandato de Al-Hakam II, y gracias a él, hoy se habla hebreo en Israel. Él fue el que sentó esas bases. Cuando nosotros estudiamos la gramática, usamos la terminología que la acuñó. En fin, vamos, que la forma que hay, pues que es un producto andalusí, 100%. La forma de enfrentarse al estudio del hebreo bíblico, y aplicó la analogía para reconstruir lo que no había, y esto, pues luego, él en principio lo hizo tanto para estudiar la Biblia hebrea en hebreo, como para componer poesía hebrea. Entonces, pero ya estaba dando, porque era el uso que se le daba a una lengua clásica entonces, ¿no? Hoy a una lengua, pues el uso que se le da es hablarla. Y entonces fue muy fácil ya, a través de ese proceso, los modernistas no partieron de cero cuando decidieron revitalizar el hebreo moderno. Traían toda una tradición, además también del norte, ¿no? Es que nací, sería injusto no reconocerle pero la gran aportación fue hecha aquí, y creo que es un autor que hay que reivindicarlo porque nadie lo conoce. Fue un discípulo suyo el que se hizo famoso, precisamente, y ni siquiera tiene una calle en Israel este señor. O sea, es una cosa que... Y pobrecito, porque estamos hablando de verdad el padre de la lengua hebrea moderna, ¿no? Y, en fin, ellos tienen su figura del siglo XIX, que es Eliezer Ben Yehuda, que por supuesto es el que estuvo allí pegándole a los niños, azotando a los niños cuando no hablaban en hebreo en casa. En fin, se cuenta que esa leyenda. Pero sí es verdad que tenemos que reivindicar el papel de Occidente en esa labor de reconstrucción de una lengua que ahora está en Oriente y que se cree que no sé de dónde ha salido, pero vamos, que salió de aquí. ¿Cuándo vas a presentar el libro? ¿El libro este de gramática? Sí. Esto no se presenta, esto se saca y a ver quién lo compra. Pues te vienes aquí a presentárnoslo. Sí. Además, tú tienes mucha querencia con Tetuán. Sí, la verdad que sí. Te veremos. Y creo que también hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Hay un legado judío importantísimo, como bien sabes, en la ciudad. Sí, pero ha habido unos años muy difíciles y se han perdido muchas cosas. Ellos también, esto se fue abandonando, hablo de lo que es la comunidad judía, ¿no? De una manera, en fin, creo que va a ser difícil, imposible recuperar el legado, el material, los libros, los documentos, que a la larga es lo que a mí me importa. Me consta que en la biblioteca hay bastante, hay mucho material,
lo están trabajando aquí. La profesora Jadilla Saidi, por ejemplo, ha trabajado todo el archivo, está en ello. Pero sí hay muy importante un legado arquitectónico, ¿no? Mismamente esta fuente que hay en el Melaj con su inscripción en hebreo, con ese de Mas'ud Arruah, ¿no? Que es el que paga la fuente. Y en fin, y luego está la sinagoga, que es maravillosa y se ha quedado preciosa. La de Bengualit. Sí, y el cementerio, que lo están también reformando. En fin, la ciudad está muy cambiada y la judería ha entrado en el proceso, como siempre, como ocurrió, como he dicho, que ocurrió con los judíos en Al-Ándalus. De hecho, Tetuán puede ser la continuación de esta exposición. Tetuán siempre es un ejemplo de convivencia y además es un caso especial, un ejemplo digno de estudio porque está vivo. Eso es. Y entonces podemos de verdad ver cómo es la coexistencia de estos... son culturas, ¿qué son? ¿No? ¿Qué es lo que hay viviendo aquí? ¿No? En fin, hasta dónde están dispuestos a ceder los unos con los otros en ese proceso de integración. Y creo que hoy por hoy Tetuán es un paraíso digno desde luego, para empezar, de admiración, ¿no? Y yo creo que también es un objeto bonito de estudio desde un punto de vista antropológico, para que podamos entender también en su justa medida, o por lo menos tener con qué comparar, ¿no? Porque muchas veces nos creemos que Al-Ándalus fue un mundo de algodones, y no, Al-Ándalus era la puñetera Edad Media, y aquello era muy difícil, y allí te mataban por lo que tuvieran que matarte, o vivías 90 años, la suerte que tuvieses, ¿no? Yo no me quiero imaginar cómo tuviese que ser un barrio marginal de la Córdoba califal, un suburbio, o cualquier cosa de estas, ¿no? Tenía que ser un sitio espantoso, pero claro, nosotros, como he dicho al principio, lo que nos ha llegado es cómo vivía la clase alta, la jasa, y entonces pues eso pues, a todos nos gusta. Claro. Bueno, pues te veremos por aquí seguramente, por Tetuán, que como bien sabes es tu casa y nuestro centro, por supuesto. Te apoyaremos en todo lo que tengas que hacer. Gracias. Además, trabajas también con la Universidad del Malek Sadi, colaboras con ellos, con lo cual tienes tu cobertura aquí totalmente instalada. Bueno, en realidad eres un hombre del medievo viviendo en el siglo XXI. O sea que tienes todavía mucho por descubrir. Sí, mucho que leer. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Ha sido un verdadero placer y te esperamos por Tetuán cuando quieras. Vale. Pues ha sido un placer, como digo, tener aquí a nuestro invitado, a José Martínez Delgado, al doctor Martínez Delgado, que es profesor de la Universidad de Granada, catedrático de Estudios Hebreos de esta universidad. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos en otros vídeos aquí en el Instituto Cervantes de Tetuán. Muchas gracias. Muchísimas gracias.